Hola, hola queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Sean todos bienvenidos a una nueva ocasión de comentario y estudio de la lección de la escuela sabática, en donde queremos profundizar en el estudio de la Biblia, en esta ocasión con la intención de descubrir la relación existente entre la obra de la educación y la obra de la redención. Redención y educación, ¿qué tienen en común estos dos aspectos de la obra de Dios por el ser humano? ¿Qué tienen en común la educación con la redención? Es exactamente esta pregunta lo que nosotros intentaremos responder en este estudio. Y como se trata de un estudio tan profundo, tan importante que nosotros debemos comprender, quiero invitarte en el nombre de Jesús a que podamos elevar nuestras mentes y corazones a nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos juntos. Nuestro buen Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre bendito, poderoso, santo de Cristo Jesús, queremos, Señor, pedirte que hoy cumplas tu promesa para nosotros, aquella que dijiste que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, Señor. Y al mismo tiempo, Padre, que diriges nuestras mentes, por amor a Cristo, permítenos contemplarte en Jesús para que podamos ser transformados al contemplarte de gloria en gloria, Señor, a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar, nosotros necesitamos comprender lo que la palabra del Señor nos dice de manera resumida en relación con la creación del ser humano, el propósito de Dios para el hombre justamente cuando lo creó, porque al remitirnos al origen de la creación del hombre, podremos comprender el propósito de su creación y entonces la obra de la redención será comprendida entonces como aquella obra divina mediante la cual el Señor intenta llevar al hombre al cumplimiento de aquel ideal que se propuso para él en el momento de la creación. Entonces la obra de la redención será comprendida de esa manera, la restauración en el ser humano de aquel propósito eterno por el cual fue concebido, por el cual fue creado y por el cual fue puesto en esta tierra. Vamos entonces a preguntarle a la Biblia, en el origen de todas las cosas, ¿qué era el ser humano de acuerdo a la intención, a la voluntad y al plan de Dios? De acuerdo con la Biblia, solamente, el único lugar donde podemos encontrarlo es en el libro de Génesis y es acudiendo a la revelación bíblica. Esto no puede enseñarlo la ciencia, no puede enseñarlo ninguna otra rama del conocimiento, por la sencilla razón de que ninguna rama del conocimiento puede remitirnos y trasladarnos de manera veraz y exacta al propósito que Dios tuvo con la creación del hombre, al origen real, verdadero del ser humano. Así que vamos a la Biblia, Génesis capítulo número 1, y vamos a descubrir lo que el Señor dice acerca del ser humano. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo número 1, versículo 26 en adelante. La Biblia dice así: Entonces dijo Dios, note esto, después de haber creado todas las cosas que el mundo tendría y por medio de las cuales el mundo sería habitado. Después de crear todas las cosas, después de darle orden a aquello que encuentra desordenado y vacío, y después de crear todas las cosas y llenar todas las cosas con los seres inferiores, entiéndase, los animales, las plantas y todo lo que existe, con el propósito de ser habitada, ahora Dios pone la corona de la creación. Pero notemos que Dios crea al hombre después de que todo ha sido creado, de tal manera que el hombre en su primera conversación con Dios tendrá que confiar en la palabra de aquel que le dice que es Él el creador. En otras palabras, el hombre desde el origen de su creación
no tendrá forma demostrable, sino solamente evidenciable de creer y conocer que Dios es el Creador. El hombre no tendrá forma de demostrar de manera empírica, de manera científica, de manera mediada por los sentidos, que Dios es realmente el Creador. El hombre tendrá que someterse por medio de la fe, en otras palabras, tendrá que someter su conciencia de manera voluntaria a la confianza que Dios inspira de que Él es el Creador. De esa manera, nosotros leemos lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pregunta es, ¿qué querrá decir en esencia la palabra del Señor cuando dice que Dios se propuso crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza? La pregunta inicial es, ¿será esta imagen, será esta semejanza al Creador meramente un parecido físico o principalmente un parecido físico entre el hombre y Dios? ¿Qué querrá decir en esencia esta imagen y semejanza con la cual Dios crea al hombre y lo dota con ella? ¿Qué querrá decir? En primer lugar, nosotros veamos de cerca el texto. Inmediatamente después de decir creemos al hombre o hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el texto añade, mire lo que el texto añade, y señoree. Mi versión lo traduce, y tenga potestad. Pero en realidad la palabra es señorear, dominar. Y señoree sobre qué, escucha, señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. La pregunta es, ¿tendrá alguna relación la imagen y semejanza de Dios con la cual el hombre fue dotado con aquella tarea primordial, original, con la cual Dios le entregó al hombre para que éste ejerciera? Es decir, señorear la tierra. ¿Tendrá alguna relación la imagen divina con el señorío primero que Dios le entregó al ser humano en su creación? Absolutamente. Esto es exactamente lo que el texto apunta y hacia donde el texto quiere llevarnos. El texto bíblico nos trata de mostrar que la imagen divina radica en aquel carácter que el ser humano ha de desplegar, ha de mostrar, ha de desarrollar en el contexto de la existencia en relación con los seres inferiores de la creación. En otras palabras, de la misma manera en la cual Dios muestra su carácter en la relación divina entre Él como creador y los seres creados, de la misma manera el hombre deberá mostrar el carácter de Dios en su relación con los seres inferiores de la creación sobre los cuales se le ha otorgado potestad. De esto se trata. El ser humano entonces fue creado como el sacerdote de la creación por un lado y el rey de la creación por otro lado. Por esa razón la Biblia, cuando habla de la obra de la redención que por la sangre de Cristo ha sido lograda en favor de la humanidad, en Apocalipsis capítulo número 1, la palabra del Señor dice que por medio de la sangre de Cristo el ser humano ha sido hecho rey y sacerdote. Note, eso es exactamente lo que el hombre fue concebido en el principio, rey y sacerdote. Rey en el sentido de que tendrá potestad, tendrá señorío, tendrá dominio sobre toda la creación, y sacerdote porque deberá ser la imagen divina que los seres inferiores contemplen y que tome el cuidado de la creación para llevarla en armonía y dirección con Dios. De eso se trata.
De eso se trata. El ser humano entonces tendrá dominio y al mismo tiempo tomará las alabanzas de la creación para llevarlas al Señor como sacerdote. De eso se trata. De eso se trata la creación del ser humano. El ser humano entonces es la imagen divina en el sentido de que ha de mostrar el mismo carácter de Dios delante de la creación, de tal manera como Dios muestra su carácter en relación con los seres creados del universo. Ahora bien, ¿podremos nosotros comprobar esta enseñanza bíblica con algunos otros textos? De tal manera que no solamente basemos esta comprensión en Génesis 1, sino también en el resto de las Escrituras. Mira esto, vamos a ver lo que nos dice el Salmo número 8, en relación con la creación del ser humano. Y nótese por favor que este Salmo presenta una meditación acerca de la humanidad de carácter universal. Es el intento de comprender al hombre, es una verdadera antropología bíblica y se comprende al ser humano o se intenta comprenderlo en el contexto de la existencia de un universo mucho más abarcante y en el contexto de la obra de la redención de Cristo en el gran marco de la controversia entre el bien y el mal, es decir, entre Cristo y Satanás. Notemos cómo sabemos esto. Mira el Salmo número 8 y por favor veamos el primer versículo y el último para que te des cuenta que estos versículos dicen exactamente lo mismo, pero no significan exactamente lo mismo. Mira lo que dice el primer versículo del Salmo número 8. Dice así: Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el último versículo dice: Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ¿cómo es que diciendo exactamente lo mismo no significan exactamente lo mismo? Bueno, porque precisamente esa es la manera en la cual el Salmo está estructurado. Está estructurado el Salmo para decirte que la primera declaración, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, la primera declaración es una propuesta, es una proposición que se propone al ser humano, que se propone al lector para que éste la comprenda en primer lugar por la fe. Pero luego el desarrollo del Salmo, que es el desarrollo del propósito humano en el marco de la gran controversia, en el marco del nombre de Dios que es disputado, cuya gloria es disputada, entonces la función del hombre es que a través de su vida en la tierra, a través de su vida en la historia de la creación, compruebe que verdaderamente el nombre de Dios es glorioso y por medio del hombre la gloria de Dios se manifieste. Y la última proposición, Señor Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, en vez de ser una propuesta, es en realidad la convicción a través de la demostración y del plan original del hombre en la creación, la demostración y convicción de que la primera propuesta es cierta y que se ha aceptado exitosamente. De eso se trata y por eso está estructurado el Salmo 8 de esa manera. Entonces, comienza con una proposición y termina con una conclusión que vindica la primera, una conclusión que se convence de la primera que fue propuesta. Ahora mira lo que ocurre para que la propuesta se convierta en conclusión convincente, en conclusión convencida, demostrada de la primera. Mira lo que hay en el medio de estas dos propuestas. Dice así, mira esto, versículo número 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites o lo cuides. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es el hombre en el contexto de la creación? En el contexto del universo, ¿qué es el ser humano? Y mira lo que dice el texto, versículo número 5. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Te das cuenta? Y el versículo ha dicho, lo hiciste señorear. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre la obra de tus manos. Entonces, ¿qué es el hombre para que el Señor cuide de él, para que el Señor tenga cuidado de él en la existencia, en el contexto de la existencia del universo? El hombre
fue creado poco menor que los ángeles mientras era sometido a la prueba de lealtad, pero al mismo tiempo el hombre fue vestido, coronado de gloria y de honra. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Porque aquí dice que el hombre fue coronado de gloria y de honra. ¿Qué es entonces la gloria de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la gloria de Dios? Mira lo que nos dice la Biblia acerca de lo que es la gloria de Dios, y en esto comprendemos el propósito de la creación del ser humano y la razón por la cual nosotros estamos en este mundo y cuál es la aspiración de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que significa la gloria de Dios? Mira lo que significa. Vamos al libro del Éxodo y vamos a leer un pasaje que es extraordinario. Es el pasaje en el cual Moisés le pide a Dios que muestre su gloria en el contexto, atención, en el contexto de un pecado de idolatría que se ha cometido contra Dios en el mismo instante, en el mismo lugar en que Dios propone su ley eterna para el pueblo de Israel y a través de Israel para toda la humanidad. En otras palabras, en el mismo momento y lugar en donde Dios revela su ley a la humanidad con sus propias palabras, el pueblo hace exactamente lo contrario y lo opuesto en contra del primer y segundo mandamiento, rompiendo toda la ley y rompiendo el pacto que Dios había recientemente hecho con ellos. Entonces, mira lo que dice la Escritura en Éxodo 33, versículo número 18. Mira lo que Moisés le pide a Dios en el contexto de un pueblo que necesita perdón, en el contexto de un pueblo que necesita restauración. Moisés le dice a Dios, entonces dijo Moisés, versículo 18 del capítulo 33 de Éxodo, te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Recuerda, el Salmo 8 decía que el hombre había sido coronado de gloria y de honra. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa? Bueno, mira, Moisés aquí le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Moisés le está pidiendo a Dios la cosa más sublime, la cosa más increíble de todas. Y ahora mira lo que va a hacer Dios con Moisés. Dios le dice a Moisés que Él se va a mostrar. Pero mira cómo lo dice. Versículo número 19. Jehová les respondió, atención, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo o tendré misericordia del que quiero tener misericordia y seré clemente o soy clemente con quien quiero ser clemente. Mira esto es maravilloso. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria y Dios le va a mostrar su nombre, su bien, que serán proclamados delante de Moisés. Vamos entonces a ver cuándo esto exactamente ocurre. Y esto ocurre en el capítulo 34 a partir del versículo número 5 en adelante. Mira lo que dice, Éxodo 34, versículo 5 en adelante. Dice así, descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, junto a Moisés. Y escucha, y él proclamó el nombre de Jehová diciendo, mira lo que dice, versículo 6, Jehová pasó por delante de él y exclamó, mira lo que proclama Dios, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Te das cuenta exactamente lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, amigo mío, es que Dios, al mostrarle su gloria a Moisés, lo que Dios está haciendo es que le está mostrando y dando a conocer su propio carácter, lo que Él es en el contexto de un mundo que se le ha revelado, que necesita misericordia, que necesita redención, restauración. Su gloria, la gloria de Dios es su carácter, tal como Él lo ha mostrado y ha querido revelarlo para el ser humano. Esa es su gloria.
Y no solamente Dios ha mostrado su carácter para el ser humano, Dios ha ejemplificado su carácter a través de Cristo para el universo entero, para que los ángeles no caídos, para que los habitantes de los mundos del universo puedan comprender el carácter de Dios en el contexto de la rebelión entre Cristo y Satanás, de la lucha entre Cristo y Satanás. En el contexto, el hombre y el universo puedan conocer al Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios abnegado, al Dios justo, al Dios santo y sublime y eterno de este universo. De eso se trata. Entonces, notemos esto. Si el ser humano fue creado a la imagen de Dios y al mismo tiempo se nos dice que el ser humano fue coronado de gloria y de honra, entonces aquella imagen y semejanza de Dios que el hombre tenía desde su creación, con la cual el hombre fue dotado, no es otra cosa que el carácter divino que el ser humano tenía, que el ser humano se le confió para que ejemplificara, para que mostrara, para que desarrollara la intención, el propósito del ser humano. Entonces, en su creación, al ser creado, no es otro que desarrollar un carácter a la semejanza de su Hacedor. Ese es el propósito de la creación del ser humano. Desarrollar, ejemplificar, poseer un carácter semejante al de su Dios. Eso es todo. Entonces, notemos esto. ¿Qué es la obra de la educación? ¿Qué es la obra de la redención? Notemos esta maravillosa cita que nos muestra un conocimiento acertadísimo de la obra de la redención y de la obra de la educación que nos propone la mensajera, la profeta del Señor para nuestros tiempos, Elena de White. Mira lo que ella nos dice en relación con la obra de la redención y la educación. Esto lo encontramos en el primer capítulo de su obra, La Educación. Mira lo que ella nos dice. Ella dice lo siguiente en relación con este tema. Mira esto. Dice así. Página número 14. Mira lo que propone ella. A fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo. ¿Te das cuenta? Para comprender la verdadera obra de la educación debemos comprender estas dos cosas. Ahora mira lo que ella dice. Sigue diciendo. Hemos de considerar también el cambio que sufrió la humanidad por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar el propósito por el cual el ser humano fue creado, la naturaleza que el ser humano tenía, y luego entonces tenemos que considerar, para comprender lo que es la verdadera educación, el cambio que sufre la humanidad cuando peca, se rebela y conoce el mal, y el propósito de Dios o el plan de Dios para restaurarlo a su propósito original. Esa es la obra de la redención, esa es la obra de la educación. Por esa razón, en la página 29 del mismo libro de la educación, Elena de White va a decir que la obra de la redención y la obra de la educación son una, es una misma obra. Entonces, notemos lo que esto significa. Mira esto. Vamos a leer la página 15 del mismo libro. Dice ella, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Mira lo que ella percibe que esto es. Dice así, creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Y termina ella ese párrafo diciendo así, dice lo siguiente, a través de los siglos eternos, si el hombre no hubiera caído en el pecado,
a través de los siglos eternos hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Ahora mira, habría cumplido cada vez con más eficacia el objeto de su creación, habría reflejado cada vez más la gloria del Creador. De eso se trata la creación del ser humano. Y de eso se hubiese tratado su desarrollo si el hombre no hubiese sido rebelde con el propósito de Dios, por hacerle caso a las sugerencias de Satanás. Y ahora mira entonces lo que se propone Dios. Después de percibir el propósito y la naturaleza de la creación del hombre, ahora mira el cambio que sufre el hombre después de la entrada del pecado. Después de la caída en el pecado, por favor, vamos a percibir el cambio que sufre la humanidad. Mira esto, dice ella así, página número 15. Pero por su desobediencia, por la desobediencia del hombre, perdió todo esto. Y ahora mira, el pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Nota esto, el pecado lo mancha todo, pero no logra borrar por completo la imagen divina en el hombre. Ahora mira lo que esto significa. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció. Ahora mira esto, quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Y esto es algo que nosotros necesitamos comprender de manera absolutamente necesaria y fundamental. Mira, la filosofía humana, la teología cristiana occidental, especulativa, fundada sobre las presuposiciones griegas filosóficas, llegaron a comprender el estado actual del ser humano desde su nacimiento. Desde el mismo instante de su concepción, llegaron a comprender al hombre como un ser condenado, un ser que merece ser condenado desde nacimiento porque comparte la culpa de Adán. Llegaron a comprender la existencia humana como el pago de una culpa que hemos heredado de la primera culpa o del primer pecado de Adán. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que el ser humano nace condenado, nace con el propósito de pagar una culpa. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Mira lo que ella percibe para que podamos comprender cómo se pone en conjunto todo esto. Mira lo que ella dice. Con infinito amor y misericordia había sido diseñado el plan de salvación. Y había sido diseñado desde antes de la creación del mundo y fue mostrado inmediatamente que el ser humano pecó cuando Dios, mirando a la serpiente, hablándole a la serpiente, le dijo, enemistad pondré entre ti, es decir, entre Satanás y el hombre, y entre ti y la mujer, entre Satanás y la humanidad. Y luego dice, él, es decir, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Él te herirá en la cabeza, el descendiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar o el talón. Esto quiere decir que Dios se propuso desde el mismo inicio que el plan de salvación fuese la restitución de la armonía perdida entre el Creador y Dios, poniendo en enemistad al ser humano en contra de Satanás, que con el pecado el ser humano se había puesto en armonía con la serpiente. Ahora el plan de salvación romperá esa armonía entre el hombre y Satanás, volviendo a poner el hombre en la posición de obedecer a la ley de Dios, volviendo a poner el hombre en la posición de serle leal nuevamente a su Dios, haciendo armonía entre el Creador y el hombre, por medio de la muerte y venida de Cristo, que tiene como propósito no solamente perdonar el pecado, sino restaurar al hombre a la imagen de Dios, esto es, a la armonía y obediencia a los principios del gobierno divino. Entonces mira lo que ella dice acá. Elena de White dice así, con infinito amor y misericordia había sido diseñado el plan de salvación. Escucha, y se le otorgó al hombre, se le otorgó una vida
de prueba. Nota que el hombre no se le otorga una vida para ser condenado. No se le otorga la oportunidad de nacer en este mundo siendo condenado. No se nace el ser humano siendo condenado. Se nace absolutamente para lo opuesto. Se nace por la misericordia de Dios para una vida de prueba. ¿Para qué? Para que viviendo por la gracia de Cristo, el ser humano conozca a Dios y sea restaurado a su propósito original. De eso se trata. Y ahora mira entonces lo que ella dice. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado. Esto entonces es una perfección de carácter, porque el hombre fue creado para reflejar el carácter de Dios. Entonces la perfección a la cual el plan de salvación debe restaurarlo es una perfección de carácter, que el hombre pueda desarrollar y poseer nuevamente el carácter a la semejanza divina. De eso se trata. Y ahora mira lo que dice. Devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Y mira cómo termina esta extraordinaria cita, porque está hablando del plan de la salvación, está hablando del plan de redención, pero mira cómo termina ella sabiamente escogiendo las palabras. Este es el objetivo, no dice de la salvación, dice este es el objetivo de la educación. Por eso la salvación y la educación son una misma obra. Y dice, este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. De esto se trata. ¿Cuál es entonces el gran propósito de la vida? El gran propósito de la vida es que por medio del conocimiento de Dios, a través de Jesucristo, el ser humano sea restaurado a la imagen de Dios, esto es, al carácter semejante a Dios. De esto se trata entonces la obra de la educación, que es la misma obra de la redención. Ahora bien, aquí quiero decir algo, pero muy importante. ¿En dónde se fundamenta entonces tanto la obra de la salvación como la obra de la redención? La obra de la salvación como la obra de la educación. ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es el principio donde se origina entonces ambas obras, que son una misma? ¿Dónde se origina? Mira lo que dice Jesucristo, por favor, y es exactamente lo mismo que comprende Elena de White, ya lo vamos a comprobar. Mira lo que dice Jesucristo en Juan, capítulo número 17, versículo 3. Mira lo que dice el maestro, dice así. Y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Mira lo que dice él. Que te conozcan a ti. Jesucristo le está hablando al Padre. Es una oración, la oración sumo sacerdotal de Cristo, por medio de la cual Él se consagra como sacerdote y víctima al mismo tiempo. Entonces dice así, esta es la obra eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué a Jesucristo? Porque es que para conocer a Dios necesitamos verlo, contemplarlo, comprenderlo a la imagen o por medio de la imagen que nos muestra Jesucristo de Él. No podemos conocer a Dios como lo propone la filosofía y la teología natural, comprendiéndolo a través de un proceso analítico que parte desde las cosas creadas, desde las cosas metafísicas, hasta elevarse al conocimiento de la idea de Dios. Eso es absolutamente imposible, porque sin Jesucristo, a Dios no se le conoce. Por esa razón, Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo es que nadie lo ha visto? ¿Ni los ángeles? ¿En qué sentido ni siquiera los ángeles lo han visto? En el sentido en el que el texto termina. El texto dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y la palabra conocer en el griego es la palabra exegesato, que quiere decir que Dios ha sido interpretado, ha sido mostrado por medio de Jesús. Ha sido dado a conocer por medio de Cristo. Y eso es exactamente lo que Cristo viene a hacer en este mundo. Cristo viene a interpretar a Dios
en el contexto de la controversia entre Cristo y Satanás para que el universo y el mundo se convenzan del carácter de Dios, de que Dios es bueno, de que es amoroso, de que es abnegado y de que está dispuesto a dar incluso a su Hijo para garantizar la vida del ser humano y la armonía de todo el universo. De eso se trata. Ahora bien, si la verdadera educación tiene su fundamento y principio en el conocimiento divino, como la misma Elena de White lo afirma, ya lo vamos a leer, en el libro de la educación, exactamente en la página número 14, mira cómo dice la página: todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Entonces, si la educación, la redención, tienen su origen en el verdadero conocimiento de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es el conocimiento de Dios que la Biblia nos aporta? Al mismo tiempo de mostrarnos a Dios como un Dios bueno, como un Dios amoroso, como un Dios justo, como un Dios perdonador, como un Dios que está dispuesto, teniendo un carácter tan leal, tan fiel, que está dispuesto a entregar a su Hijo para garantizar la vida armoniosa del universo y no borrar la historia de la rebelión de la mente de los habitantes del universo y extirpar a Satanás de una vez, sino que en su lealtad le otorga al universo la oportunidad de conocerlo en el contexto de la gran controversia, para que en el contexto de la existencia del mal su carácter pueda ser comprendido mejor, su amor pueda ser visto mejor cuando fue desafiado por la rebelión satánica. Esto nos muestra un carácter absolutamente leal del Señor, un carácter absolutamente leal, fiel del Creador. Es maravilloso, su amor es increíble, su amor es verdadero, su amor es real, hasta el punto de que en vez de borrar la existencia de la rebelión, matando a Satanás de una vez y borrar la mente de los habitantes celestiales y de los compañeros satánicos, lo que hace en realidad es dar a su Hijo para convencer al universo y al mundo de su verdadero amor. Esto es maravilloso. Ahora mira, aparte de esa revelación bíblica de Dios, ¿qué más nos enseña la Biblia acerca del Creador? Mira esto. Quisiera pedirte en este momento que me regales 5 minutos absolutamente concentrados de tu vida para comprender esto, porque es muy, muy, muy importante. Mira esto. La Biblia dice así, la Biblia comienza diciendo esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira esto, si la Biblia comienza diciendo en el principio, quiere decir que el Dios que la Biblia propone, el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, es un Dios que se nos muestra desde el comienzo de la Biblia como un Dios cuyo ser está en relación real con el tiempo. La Biblia no presenta a Dios fuera del tiempo, fuera del espacio, creando el tiempo y el espacio para luego relacionarse con el tiempo y el espacio a través de un mediador al estilo platónico aristotélico. Escucha bien. El Dios aristotélico es un Dios, es una idea de Dios filosófica que concibe a Dios como en estado de absoluta perfección. Ahora, ¿qué quiere decir un estado de absoluta perfección? Verás, para Aristóteles todo lo que existe tiende por medio del cambio hacia la perfección o hacia la degeneración. Escucha esto. Si el tiempo para Aristóteles es la sucesión que marca el cambio o movimiento, y el cambio es a la vez el desenlace que ocurre en el tiempo, es decir, el cambio o movimiento es el movimiento en el tiempo, el transcurrir, digamos, el cambio es el movimiento en el tiempo. Entonces esto quiere decir que la idea aristotélica de Dios, habitando en absoluta perfección, es de un Dios que no puede moverse porque está ya en absoluta perfección, así que no hay nada hacia donde tenga que tender, hacia donde tenga que avanzar porque está en perfección, y no experimenta el tiempo porque experimentar el tiempo implica cambiar, y si cambia no es perfecto.
¿Te das cuenta? Entonces, nota esto, el Dios aristotélico o la idea aristotélica filosófica de Dios es un Dios que está fuera del tiempo, se llama atemporal, un Dios atemporal, y un Dios que está fuera del espacio, un Dios aespacial. Entonces, nota esto. Como está fuera del tiempo y está fuera del espacio, para comunicarse con la realidad existente en el tiempo y en el espacio, tiene que usar un demiurgo, un mediador, por el cual el Dios que está en perfección no se contamine entrando en contacto directo con la creación, sino que este mediador, este demiurgo, pueda unir lo que es, lo que existe, que se degenera, lo que existe en este mundo de los sentidos, lo pueda unir con la idea divina que no se mueve y que siempre está en perfección. Esa idea filosófica de Dios, esa idea filosófica aristotélica de Dios, que no es el Dios de la Biblia, es la base de la teología cristiana occidental que comparten tanto Agustín como Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino, que es quienes le han dado el molde, el carácter a la teología cristiana occidental, tanto católica como protestante. Pero el Dios de la Biblia desde el mismo comienzo se presenta como un Dios en conexión con el tiempo, un Dios que actúa en el tiempo. No como el Dios aristotélico que no puede actuar en el tiempo porque se contaminaría, no sería perfecto, sino un Dios que actúa en el tiempo, un Dios absolutamente histórico, un Dios que actúa en relación con su creación, que no conoce esa desvinculación de la creación de la realidad que plantea Platón y Aristóteles. Esto es demasiado importante. ¿Por qué es demasiado importante? Escuche por qué. Porque si este Dios aristotélico filosófico, esta idea de Dios, es la idea de la Biblia, es la idea real de Dios, entonces la salvación debe ser entendida no como una decisión que Dios ha tomado por su creación. No. La salvación, la gracia, debe ser comprendida entonces como una actitud eterna de Dios hacia su creación. Una actitud que nunca sucedió en el tiempo, sino que siempre ha existido. Por tanto, la salvación de los fieles está predestinada en la mente eterna de Dios, nunca como una decisión en el contexto del surgimiento del pecado, sino como una actitud eterna de Dios que predestina al mal, o que predestina para el mal, para el pecado, o predestina para el bien, para la salvación. En este contexto, en esta idea filosófica de Dios, Dios es el mismo autor del mal y del pecado, porque la rebelión no le puede tomar por sorpresa. La rebelión no puede tomarle en el contexto de la existencia de la libertad, porque Dios nunca ha decidido eso para el universo. Porque Dios no puede decidir porque está fuera del tiempo y la decisión sucede en el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, en este paradigma aristotélico filosófico de Dios, la salvación no está en un proceso histórico desarrollado en esta creación. La salvación está en la mente de Dios y nada lo puede cambiar. Por eso la justificación, la santificación ocurren no como desarrollos históricos, sino ocurren en la mente de Dios, y lo único que interesa es lo que Dios piense de ti y no es lo que suceda en tu historia. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente la idea aristotélica filosófica que da origen a la idea de la salvación en el catolicismo y en el protestantismo, que están absolutamente contrarias a la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios, siendo un Dios que se relaciona con la historia desde el comienzo de la Biblia, es un Dios que ejecuta la salvación como proceso histórico desarrollado en la historia, en la creación. Cristo debe encarnarse en la historia para ser causa de salvación y no una predestinación atemporal, aespacial en la mente divina que decide todo. Esto es demasiado importante porque esto nos dice que la salvación debe ser comprendida como un proceso histórico y no como una actitud de la mente divina que nada puede cambiar. Por esa razón, nosotros, los estudiantes de la Biblia, tenemos que partir de la Biblia para comprender la salvación de la Biblia. Tenemos que partir de las ideas y nociones de Dios de la Biblia y no de las ideas y nociones filosóficas que nos llevan a distorsionar toda la comprensión de la salvación y, por supuesto, de la educación.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos quitarnos el yugo de la educación secular, debemos quitarnos el yugo de la educación filosófica, de las ideas filosóficas divinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y debemos comprender la Biblia por la Biblia, limitándonos a la Biblia, adquiriendo de ella las verdaderas presuposiciones y nociones de Dios que son la base del conocimiento, que son la base del plan de salvación y la base de la verdadera educación. Por esa razón, me despido con esto, por esa razón, cuando Jesucristo escogió a sus discípulos, no los buscó en las academias rabínicas del judaísmo de su tiempo, porque estas academias estaban permeadas con el conocimiento de la idea filosófica de Dios, que ya en la existencia de Cristo en la tierra tenía una propuesta brillante, filosófica, contemporánea a Cristo, que era la propuesta filosófica de Dios de Filón de Alejandría. Contemporáneos con Cristo. Y escucha esto. Por esa razón, cuando Dios decidió enviar un profeta a la iglesia adventista del séptimo día que estaba en formación, no la buscó de las academias universitarias, la buscó sin educación formal para que pudiera decir solo lo que Dios le dijo que dijera y no darnos un conocimiento de Dios moldeado hasta la médula por la filosofía griega que siempre distorsiona la Biblia. ¿Te das cuenta? Por esa razón, me despido con esto, el último mensaje de amonestación al mundo, el mensaje del tercer ángel, será dado no con el poder de una educación universitaria, académica, formal, filosófica, PhD, Doctor of Philosophy. Será dada por gente que solamente tenga la estampa del poder del Espíritu Santo que le permita decir solo lo que la Biblia dice y no lo que la filosofía griega dice. Habiendo dicho esto, se despide de ustedes su servidor Manuel Ospino diciéndoles bendiciones. Chao, chao.